tardes, mi nombre es Catherine Fajardo, soy de la sección 3 y yo les voy a hablar sobre el análisis de las palabras del glosario. La estadística. La estadística es una ciencia y una rama de las matemáticas, la cual se encarga de recolectar, analizar y describir una serie de datos a fin de inferir resultados, establecer conclusiones, comparaciones o variabilidades que permitan comprender un fenómeno en particular. Hay dos tipos de estadística, lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es una rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos, como por ejemplo el peso de la población, temperatura mensual, entre otros, con el objetivo de describir las características y comportamientos de este conjunto, mediante medidas de resumen, tablas o gráficos. Luego tenemos la estadística inferencial, que es parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos para deducir propiedades, es decir, hacer inferencias de una población a partir de una pequeña parte de la misma, también denominada muestra. Su objetivo es obtener conclusiones útiles para hacer deducciones sobre una totalidad, basándose en la información obtenida de la muestra. A su vez, hay estadísticas aplicadas al campo de la salud, las cuales son las denominadas o llamadas estadísticas de salud. Estas son cifras que resumen la información vinculada con algún aspecto de la salud. A su vez, son el conjunto de datos recolectados de diversas fuentes censales, registros de actividades o muestrales. Asimismo, dentro de la estadística de la salud están las estadísticas vitales, que son aquellas que comprenden la información o datos recopilados sobre los principales hechos vitales, como por ejemplo son los nacimientos, los suicidios, las defunciones, entre otros. Como tal, la estadística tiene una gran diversidad de usos en el campo de la salud. Por ejemplo, nos puede ayudar a conocer las problemáticas presentes en una comunidad, si un tratamiento es efectivo y seguro, cuántas personas han muerto y han nacido, las que se conocen como estadísticas vitales, las cuales fueron las que nombramos anteriormente. A su vez, en estadística hay conceptos que son necesarios comprender. Algunos de estos son: frecuencia. Se puede denominar frecuencia a la cantidad de veces que se repite una observación, el valor de una variable o el suceso durante un experimento o muestra estadística. En estadística se pueden distinguir 4 tipos de frecuencias, las cuales son: la frecuencia absoluta. Esta es una medida estadística que nos da la información acerca de la cantidad de veces que se repite un suceso o variable al realizar un número determinado de experimentos aleatorios. Frecuencia absoluta acumulada. Esta es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones o valores de una población o una muestra, es decir, es el resultado de todas las sumas de las frecuencias. Este indica cuántos datos se van contando hasta ese momento o cuántos datos se van reportando hasta ese momento. Frecuencia relativa es el resultado de dividir el valor de la frecuencia absoluta por el tamaño de la muestra estadística. Luego tenemos la frecuencia relativa acumulada. Esta se puede definir como el resultado de ir sumando las frecuencias relativas de las observaciones o valores de una población o muestra. Elemento: son personas u objetos de una población que contienen cierta información que se desea estudiar o que se desea analizar como tal. Epidemiología es una disciplina científica correspondiente al área de la medicina, que se encarga como tal de estudiar la distribución y los determinantes de estados o eventos, en particular de enfermedades relacionadas con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Variable aleatoria. Una variable aleatoria es un valor numérico que corresponde a un resultado de un experimento aleatorio. Luego tenemos lo que es la variable cualitativa, que son aquellos que describen o expresan cualidades o características sin hacer uso de números. Por ejemplo, el sexo de una persona es una variable cualitativa, ya que es masculino o femenino. Variables cuantitativas son aquellas que se expresan mediante números, lo cual permite hacer operaciones aritméticas con ellas. Algunos ejemplos de esto sería la cantidad de personas que hay en una familia, entre otros. Eso fue todo, muchas gracias por su atención.